Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la primera semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 14 al 18. Hermanos, todos los hijos e hijas de una familia tienen la misma sangre. Por eso, Jesús quiso ser de nuestra misma sangre para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Pues como bien saben ustedes, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso, tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que medían entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo. Como él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 104 y el responsorio es: El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos, celebren sus portentos. El Señor nunca olvida sus promesas. Del nombre del Señor enorgullézcanse y siéntase feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen al Señor, es nuestro Dios, y gobiernan la tierra sus preceptos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará pactada con Abraham del juramento a Isaac que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 1, versículos 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y, tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar.
Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo de esta bella carta a los Hebreos. Y ahora el tema de la encarnación. ¿Por qué Dios en Jesucristo se hace uno con nosotros? Y la respuesta sencilla es la siguiente: para salvarnos de todo aquello que nos separa, que nos esclaviza, de todo aquello que nos impide la relación de intimidad y confianza a la cual Dios nos llama, ¿no? Jesús mismo modela esa vida de intimidad y confianza. Particularmente en el Evangelio de hoy tenemos ese bello detalle de Jesús buscando momentos de soledad para estar en oración con Dios Padre. Dice la primera lectura: «Hermanos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Por eso Jesús quiso ser de nuestra misma sangre para destruir con su muerte al diablo». O sea, Dios quiso asemejarse en la totalidad de nuestra humanidad. Se hace uno con nosotros, entra en solidaridad con nosotros. Nos hace su prójimo. Todo esto dicen lo mismo en diferentes palabras para explicar de que Dios no estaba simplemente jugando a ser un ser humano, sino que es plenamente un ser humano. Y Jesucristo, como verdadero hombre y verdadero Dios, en su humanidad, pues nos modela para nosotros el camino de la fe, el camino de la confianza, el camino de la intimidad con Dios. Por eso, Él con toda confianza nos puede decir: no desesperes, no te sueltes de la mano de Dios, que aún en el sufrimiento, que aún en la dificultad, en la oscuridad, ahí está presente Dios. Y quizás es la experiencia que más nos puede acercar a la fe y a la confianza en Dios, cuando no hay nada de qué agarrarte, cuando todo en torno a ti parece que te dice todo lo contrario, pero algo en ti te dice: mantente fiel, no te sueltes de la mano de Dios. Y esto es precisamente lo que Jesús nos modela en su propia vida: el camino de la fe, el camino de la esperanza, el camino de la confianza en Dios Padre, aquel que lo envió, y aquel que le envió también le dará, le proveerá lo necesario para que su fidelidad a la misión que Dios le ha encomendado llegue a su fin. Y esto es lo mismo para nosotros. Dice la lectura: que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. ¿Cómo es que Dios en Jesucristo nos salva? ¿Cómo es que Dios en Jesucristo nos redime? Bueno, yo encuentro por lo menos 3 sentidos en cómo Dios en Jesucristo nos salva. Primeramente, la victoria de Dios en Jesucristo sobre la muerte y el pecado, pues es por medio de esta victoria, de este triunfo sobre la muerte misma, que Dios nos salva, nos redime. O sea, de que no nos tenemos que ganar la salvación, porque la salvación es un don de Dios, es una gracia de Dios. Entonces no tenemos que andar con esa preocupación de que si puedo alcanzar la salvación por mí mismo, porque no es por el esfuerzo de uno, no es por mis obras que uno llega, de que uno es salvado, es justificado, es por la pura gracia de Dios. Por eso la respuesta única y apropiada del cristiano, de la cristiana, cuando reconoce la gracia que Dios ha derramado a nosotros en Jesucristo, la respuesta única y verdadera es la gratitud. Porque a pesar de uno mismo, uno se da cuenta de que Dios ha venido a nosotros para salvarnos de nosotros mismos, ¿no? Así que es en la victoria de la resurrección que a nosotros se nos da
esta gracia de la salvación. La salvación es un don, es una gracia, no es algo que uno merita, no es algo que uno gana, ¿no? Número 2. Jesús nos salva y nos modela que el sufrimiento mismo puede ser redentivo, ¿no? En tiempos de Jesús se pensaba de que cuando una persona sufría, cuando una persona padecía enfermedad, cuando una persona estaba poseída es porque Dios la había abandonado o Dios la había castigado. Así que el sufrimiento tenía solamente una connotación negativa. Pero en Jesús encontramos un sentido diferente del sufrimiento, al estilo del siervo sufriente del profeta Isaías, en el segundo libro de la consolación, donde se nos modela, se nos deja en Jesús mismo la experiencia redentiva del sufrimiento mismo, que el sufrimiento tiene la capacidad de acercarnos a la intimidad con Dios, porque es precisamente en medio de las tribulaciones donde se nos llama, se nos invita a que confiemos aun cuando todo en torno a nosotros parece que está perdido. Cuando todo en torno a nosotros nos dice todo lo contrario de la presencia del amor de Dios, ¿no? Pero es precisamente ahí cuando la fe se purifica, cuando no tienes nada de dónde agarrarte más que de la promesa que Dios ha hecho a nosotros de caminar con nosotros. Y esto es lo que vemos por excelencia en Jesús mismo, en su caminar como verdadero hombre, caminar en la fe y en la esperanza, en la confianza en Dios Padre. Número 3, ¿cómo es que Dios nos salva? Aquí el ejemplo lo podemos tomar de un San Pablo, ¿no? Cuando él en la carta a los Romanos nos dice de que a causa de la victoria que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo, en la resurrección, entonces ya no hay por qué temer a la muerte. La muerte ha sido conquistada. Entonces no hay por qué temer a la muerte y por esta victoria de la resurrección, San Pablo nos dirá de que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios, ni la muerte misma. Entonces no hay por qué temer a la muerte, porque la vida no acaba con la muerte. La vida se transforma, pero no se acaba. Y el amor nunca puede ser derrotado, nunca puede ser enterrado, porque tarde o temprano el amor resucitará. Esta es la revelación que se nos da en la resurrección de Jesucristo, puesto que toda su vida gira en torno al amor a Dios Padre. El amor que fue derramado también sobre Él, que de donde nacía el poder, su identidad, su dignidad como hijo amado de Dios, ¿no? Y esto es lo que alimentaba a Jesús en su propia misión. Así que 3 formas de entender cómo es que Jesús nos salva por medio de la resurrección, puesto que esa victoria también es también para nosotros la victoria que nos salva. Número 2, porque Jesús nos modela que el sufrimiento mismo puede ser redentivo, siempre y cuando se vea por medio del lente de la fe y la confianza en Dios. Que Dios ha prometido caminar con nosotros en las buenas y en las malas. Y número 3, de que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios, ni la muerte misma, puesto que la muerte ha sido conquistada en Jesucristo. Entonces, aun cuando el mundo pues nos pueda confrontar con dificultades, tribulaciones o sufrimientos, ¿no? De que no nos acobardemos, de que no nos echemos atrás, siempre confiando que aquel que nos ha llamado pues también proveerá lo necesario para poder corresponderle a la vida a la cual Él nos llama en Jesucristo. Continúa la primera lectura diciendo, pues como bien saben ustedes, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Es interesante cómo esta carta a los hebreos se apoya en Abraham, antes de la alianza, antes de la ley mosaica, porque Abraham es el modelo de la fe y también es a quien se nos presenta como el padre de todas las naciones, así que es el padre en la fe universal, no basada necesariamente en la ley mosaica, que después fue dada cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, sino en Abraham, que se confió aun cuando
su esposa Sara y él pues no tenían hijos cuando Sara era infértil, y aunque Dios le había prometido de que lo haría padre de muchas naciones, pero todo en torno a él, la infertilidad de Sara, pues, ¿cómo? Pero Abraham puso su confianza en aquel que lo llamó, en aquel que le hizo la que le hizo la promesa. Y aun cuando Dios le pide que Abraham que le sacrifique a su hijo, el hijo que por medio de Sara le dio, el hijo de la promesa, Abraham aún se confía no en el hijo, no pone su confianza en el hijo, pone su confianza en aquel que le hizo la promesa, en aquel que le dio a su hijo, ¿no? Ese es el tema principal, ese es el mensaje central de que hemos de entender el por qué Dios le pide a Abraham ese sacrificio y por qué Abraham lo lleva, ¿no? Porque si una de las conclusiones que se puede tomar es que cómo un Dios puede pedirle eso a Abraham y cómo un padre puede atreverse a sacrificar a su propio hijo, ¿no? Es la pregunta equivocada, ¿no? Es la conclusión equivocada. El por qué esa historia de Abraham en torno al sacrificio de su hijo Isaac está incluida en el Antiguo Testamento es porque nos dice lo siguiente, de que Abraham puso su confianza no en el hijo que Dios le dio para que su promesa se llevara a cabo, o sea, de que fuera el padre de muchas naciones, sino que Dios puso su confianza en aquel que le dio la promesa, en aquel que le dio a su hijo. Y aunque su hijo Isaac no hubiera existido, aún Abraham confiaba de que Dios, como Dios lo decidiera, Dios llevaría a cabo esa promesa. Y es el mensaje central, el por qué esa historia de Abraham y el por qué ese sacrificio de Isaac está incluido en el Antiguo Testamento. Por eso aquí esta carta a los Hebreos utiliza el ejemplo de Abraham, que es el ejemplo de fe en aquel que nos ha llamado, en aquel que ha prometido caminar con nosotros, ¿no? Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sacerdote. Aquí utiliza una palabra que debe de ser una palabra que nos ayude a la intimidad y confianza tanto con Jesús como con Dios Padre, ¿no? Cuando dice a fin de llegar a ser por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos y hermanas. O sea, de que Dios en Jesucristo se hace uno con nosotros, no solamente humanamente, sino que nos llama a sus hermanos, sus hermanas. Aquí hay un sentido no simplemente de hermandad y solidaridad, sino de intimidad y confianza, de que Jesús quiere compartir toda la experiencia de lo que significa ser un ser humano, pero también el sentido de hermandad, de vivir con otros y para otros. A fin de llegar a ser sumo sacerdote, aquí está el sentido de que aquel mismo que se hace uno con nosotros, que entra en solidaridad y que entra en hermandad con nosotros, también se hace víctima y sacerdote a sí mismo. O sea, se ofrece a sí mismo para la redención del mundo, para nuestra salvación. Y él mismo es el sacerdote, es víctima y sacerdote a la misma vez. Misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que medían entre Dios y los hombres. Sí, que Jesús es nuestro mediador, es el puente entre nosotros y Dios. Y expiar así los pecados del pueblo. O sea, Jesús como la víctima, como el Cordero de Dios que se ofrece para nuestra salvación. Entonces, Él expía nuestros pecados, Él nos redime de la deuda que teníamos contra Dios, Él paga nuestra deuda. Este es el sentido de redención, de ser redimido. Como Él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Y aquí muy probablemente el autor de esta carta está pensando en aquellos que están sufriendo las persecuciones tanto de la comunidad judía como también de los gobernadores que están persiguiendo a la iglesia cristiana. Y el sufrimiento es visto como redentivo, no simplemente como causa o motivo de pecado o de abandono de Dios. No, el mismo sufrimiento, repito aquí, al estilo del siervo sufriente
del profeta Isaías en los capítulos 40 y 50, ahí se nos da a entender el sentido del sufrimiento, que tiene la capacidad de redimir, y nos recuerda que aún en medio del sufrimiento podemos encontrar la presencia de Dios. Y yo creo que puede ser la experiencia de la fe más pura, donde no tienes nada de dónde agarrarte, sino más que la promesa que Dios camina contigo. Este es el pensamiento también que en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, tenemos cuando Pablo nos comparte ese himno acerca de Jesucristo. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Marcos, y tenemos aquí una escena que se lleva a cabo dentro del día sábado. Recordamos que previo a este evangelio, Jesús está en la sinagoga de Cafarnaúm, y después de asistir al servicio de la sinagoga, acompañado por Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se van a la casa de Simón, que después llamado Pedro, y Andrés, que viven en Cafarnaúm. Así que ya es después de mediodía, ya hacia la tarde, pero aún no ha bajado el sol. Y les digo esto porque es un detalle interesante. Y al llegar a la casa de Simón, Pedro y Andrés, le dicen a Jesús que la suegra de Pedro pues está enferma con fiebre, y Jesús va y la sana. Le toma de la mano, la levanta, y ella inmediatamente se pone a servir. Ahora uno puede pensar, pues claro, después de que es sanada, pues empieza con las obligaciones de toda mujer de servir a los huéspedes, de servir a los que están de visita para ofrecerles hospitalidad. Eso puede ser una conclusión, una interpretación muy lógica, pero también hay otra posibilidad de cómo interpretar este de ser sanada y después servir a otros, ¿no? Porque toda gracia de Dios nunca es simplemente para nosotros. Es para nosotros y para que por medio de nosotros otros también lleguen a conocer a Dios, y al conocerlo amarlo, y al amarlo servirlo, ¿no? Este es el sentido del servicio que tiene que nacer de cuando uno reconoce de que Dios nos ha visitado, de que Dios nos ha sanado, de que Dios nos ha en cierta manera vuelto a la vida. Entonces la respuesta a esta gracia de Dios es de poner en función, poner en práctica esa gracia que hemos recibido de Dios, poniéndola al servicio de otros, que es lo que la suegra de Pedro ahora está haciendo después de ser sanada. Pone al servicio esa gracia de sanación que acaba de recibir, y esto lo digo como una segunda forma de interpretar el servicio de la suegra de Pedro. Ahora, aquí viene a entrar otro detalle que mencioné antes, el por qué la gente empiezan a apiñarse, a congregarse en torno a la casa de Simón, Pedro y Andrés después de la caída del sol, porque aún están el día del sábado, y mientras sea el día del sábado, pues aún están bajo las prescripciones, bajo las obligaciones del sábado, cuando no se puede hacer ningún tipo de trabajo, y cargar a un enfermo pues era visto como trabajo, o la sanación misma que Jesús llevará a cabo cuando la gente viene y se la amontonan enfrente de la casa de Pedro, ¿no? El por qué la gente después de que cae el sol, porque entonces cuando cae el sol ya están libres de las prescripciones del sábado. El sábado empezaba en la caída del sol del día viernes a la caída del sol el día sábado. Ese es el día completo. Entonces cuando cae el sol el día sábado, entonces ya las obligaciones del sábado ya cesan. Y por eso entonces la gente tiene la libertad de moverse, de caminar largas distancias para ir a ver a Jesús, para escucharlo y para llevarle a sus enfermos, y para ir cargando a sus enfermos, que era visto como trabajo, ¿no? Lo cual las prescripciones del sábado, en torno al sábado, pues lo impedían. Por eso el detalle que lo incluye Marcos. Dice, al atardecer, o sea, al caer el sol, cuando el sol se ponía,
le llevaron a los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. O sea, al caer el sol ya las obligaciones del sábado ya no los impide. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. Aquí está particularmente en este Evangelio de Marcos, el tema del misterio mesiánico, en lo cual Jesús impide y le pide a la gente que va sanando que no digan nada acerca de lo que acaba de ocurrir, porque Jesús no quiere que lo reduzcan simplemente a un curandero, lo cual aún hoy en día mucha gente reduce a Jesús, ¿no? De que Jesús existe simplemente para curarnos, ¿no? Y la función de Jesús no es simplemente ser un curandero, la función de Jesús es ser un mediador, es de comunicar el reino de Dios para nosotros, modelar el reino de Dios para nosotros. Y la misión fundamental de Jesús no es tanto ser curandero, no es sanar, no hacer milagros. La función fundamental de Jesús es proclamar el reino que Dios en él mismo está inaugurando. Los milagros, las sanaciones, la expulsión de demonios vienen siendo como testigos de la autoridad, de la identidad y del poder de Jesús. O sea, de que todo cuanto viene proclamando y diciendo en torno al reino de Dios y de Dios quien lo ha enviado, es verdad, porque estas obras milagrosas, estas sanaciones, estas expulsiones de demonios lo testifican, afirman quién es Él, el Hijo de Dios, el Mesías enviado. Y este poder que están viendo ustedes en estas sanaciones, en estos milagros, en estas expulsiones de demonios, testifican acerca de su identidad y su autoridad que viene de Dios Padre. Así que hay que saber interpretar el sentido de los milagros y sanaciones. Porque la función principal de Jesús es proclamar. Y tristemente hay mucha gente que simplemente va en busca de Jesús, va en busca de Dios por el milagrito. O sea, está bien, tienes la necesidad y es una necesidad concreta, pero tienes también el interés en lo que Dios en Jesucristo nos ofrece, su reino, en su mensaje. O simplemente vas en busca del milagrito y después de tu milagro, después de tu necesidad, ya te olvidas hasta la siguiente emergencia o necesidad que tengas, ¿no? O sea, esto es reducir a Jesucristo simplemente un curandero. Y Jesús no es simplemente esto, ¿no? O de reducir la función de Dios a simplemente que está ahí para atender mis necesidades. Y que ya después de que pasen mis necesidades ya no me acuerdo de Dios, ya no lo busco, ya lo necesito hasta mi siguiente emergencia, hasta mi siguiente necesidad. Y esta no es la función de Dios. La función fundamental que Jesús nos modela es de que nuestra fe, de que la religión está fundada en una relación de intimidad y confianza. Por eso Jesús, por medio de su proclamación, nos modela su relación de intimidad y confianza con Dios Padre. Y nos invita a que también nosotros nos identifiquemos con ese reino que Dios en él está inaugurando, con los valores de ese reino, que los hagamos nuestro, ¿no? Y que esta sanación, estos milagros, estas expulsiones de demonios son parte de esta nueva realidad, de esta época mesiánica que se está inaugurando, ¿no? Así que cuando solamente vemos a Dios como algo funcional, algo mecánico, de que como una de esas máquinas que tú le pones tu monedita y esa monedita puede representar pues tus devociones, tus actos generosos para que Dios te dé lo que tú le pides, lo que tú le buscas. Es una forma muy funcional de entender a Dios, pero no necesariamente relacional, que es lo que Jesús nos modela en sí mismo. Así que la gente viene y se apiña en torno a la casa de Simón, Pedro y Andrés, donde Jesús se encuentra, y que es la casa de que
Muy probablemente Jesús la hizo como su centro entre sus idas y venidas dentro de la región de Galilea, donde lleva a cabo el tiempo público de servicio. Lo dedica en la región de Galilea, y que esta casa quizás pasó a ser el centro de sus idas y venidas. Después continúa el evangelio de hoy. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Aquí se nos da otro detalle muy interesante, muy bello. Jesús, aun siendo el Hijo amado de Dios, siendo Dios encarnado, ¿no? Él tiene necesidad de esa intimidad y confianza con Dios Padre, porque Jesús existe para hacer la voluntad de Dios Padre, no para su propia voluntad. Por eso lo encontramos en estos momentos de intimidad, de soledad, donde Él busca la oración para asegurarse de que Él siga y cumpla la voluntad de Dios Padre, porque fácil se le haría a él dejarse llevar por los aplausos o por las críticas, por los aplausos de que la gente lo quería ya hacer rey, y esa no era el papel de Jesús, o que por medio de las críticas, por medio del rechazo de la gente, de que Jesús reaccionara simplemente como otros reaccionarían violentamente. Pero Jesús no se deja definir ni por los halagos ni por las críticas de otros. Jesús vive y actúa según su dignidad, según su identidad, según la misión que Dios Padre le ha dado. Por eso Él necesita la oración para Él estar constantemente identificado con la voluntad de Dios Padre y no dejarse definir ni por los aplausos, ni por los halagos, ni por las críticas, ni por la persecución misma que sufrirá. Él vino para hacer la voluntad de Dios Padre. Y esto nos puede recordar a nosotros, ¿no?, de que también somos llamados a lo mismo, de no dejarnos definir ni como el mundo nos define, ni como nosotros nos ven, ni como la familia me dicen que soy, o ni como yo pienso lo que soy, sino como Dios me dice quién soy y la vida a la cual soy llamado en Jesucristo. Un bello y profundo mensaje que tenemos que asimilarlo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.